el programa de hoy, el Papa Francisco llega a República Democrática del Congo. Pretende la atención internacional para que cese la violencia en este país de mayoría católica. Desde Nicaragua, sacerdotes extranjeros piden salir del país, afirma arzobispo. Desde España, obispo dice que sería un error no ir a la Jornada Mundial de la Juventud ante la polémica por un supuesto respaldo de la Santa Sede a la agenda de la ONU con ideas contrarias a la fe católica. En febrero, esperado estreno en España, la película El cielo no puede esperar, sobre el beato Carlo Acutis. Le contamos más. Hoy es la fiesta de San Juan Bosco, educador amigo de la juventud. Le contamos su vida. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco llegó a la República Democrática del Congo esta mañana en visita oficial. Durante el vuelo, el Santo Padre se mostró muy contento por completar esta jornada en África, que también incluye Sudán del Sur en los próximos días. Junto a los periodistas, al sobrevolar el Sahara, hizo un minuto de silencio por la gente que cruzó el desierto por una vida mejor y un poco de libertad y no lo logró. Ahora le contamos sobre los encuentros más importantes que el Papa sostendrá con la gente de República Democrática del Congo. El Papa Francisco, llegando a Kinshasa, capital de República Democrática del Congo, es recibido por un grupo de obispos y de cardenales africanos. Una de las reuniones más importantes del Santo Padre será el 1 de febrero con las víctimas de la violencia en el este del país. La República Democrática del Congo vive en conflicto continuo por más de 25 años. Sufre las consecuencias de la dictadura en la que vivieron por más de 30 años. Son más de 120 grupos armados que se concentran en el este del país, aprovechando la explotación ilegal de los recursos naturales de la región para financiarse. Las víctimas desplazadas por la violencia tienen mucha expectativa por su reunión con el Papa Francisco. Para su llegada esperamos un mensaje de paz, de esperanza, porque Él siempre ha dicho, por más difícil que sea la vida, debemos mantener la fe y debemos mantener la esperanza y mantenernos enfocados en Jesucristo, porque Él es quien es capaz de acabar con todo, incluso con nuestra situación en el país y en la vida de un cristiano. En el nuncio de su santidad se percibe el temor de que la gente se acostumbre a un Congo siempre sufrido. De ahí la importancia de la presencia del Papa. Porque el mundo a veces parece estar cansado del Congo, para ser muy honesto. El Congo parece ser un problema persistente y la visita, el viaje del Papa, debería tratar de cambiar un poco la narrativa y decir, este no es un problema duradero, esta es una urgencia moral y una urgencia moral que no podemos descuidar. Esta es una urgencia moral que no podemos olvidar. Y en ese sentido creo que la Iglesia, el Papa, puede hacer mucho. Hoy el Papa Francisco se reunió con las autoridades civiles del país y el cuerpo diplomático. En su segundo día será la reunión con las víctimas de violencia y con representantes de obras de caridad. En el tercer día se reunirá con los jóvenes y los religiosos del país. Al cuarto día se reunirá con los obispos y partirá a Sudán del Sur, donde continuará la segunda parte de su viaje a África. Para la Santa Misa que se realizará el 1 de febrero, la Arquidiócesis de Kinshasa ha preparado un coro de 700 personas exclusivo para esta celebración. Los congoleños aman el canto. ¿Qué motivo lleva al Papa Francisco a visitar la República Democrática del Congo? Yudate Manqué, jefe de redacción de la Agencia Católica de Informaciones en África, Asia África, nos explica. El principal problema que tratará el Papa Francisco es la inseguridad. Como saben, la inseguridad que están viviendo en la zona del este del país, con los rebeldes del grupo M23,
atacando a las personas. Algunos fueron asesinados, las familias son separadas, las personas son desplazadas de su hogar. Esperamos que el Santo Padre toque este problema de la inseguridad en la República Democrática del Congo, porque miembros de la comunidad internacional estarán presentes en la República Democrática del Congo. Entonces, es una oportunidad para que el Papa los llame a que puedan unirse para ayudar a este país a luchar contra la violencia, para ayudar a este país a erradicar la violencia, porque está causando mucho sufrimiento a la población de la República Democrática del Congo. Pero también, como saben, es un conflicto de intereses, porque algunos de estos representantes que están presentes en el país vienen también por los recursos minerales con los que el país fue bendecido. Entonces, muchas de estas personas no vienen de África, vienen de otros países lejanos. Y también será un momento en el que el Papa Francisco llame la atención de la comunidad internacional a este problema de la explotación ilegal de recursos que ponen a comunidades en conflicto para que puedan sacar más fácilmente estos recursos fuera del país. Inicialmente, el Papa Francisco, en el primer programa del viaje que fue anunciado, antes de que la visita fuera cancelada o pospuesta, el Papa Francisco iba a reunirse con las víctimas de la violencia en Goma, en la ciudad de Goma, pero desafortunadamente este momento de la visita fue cancelado, porque claro, la inseguridad ha aumentado en la zona. Entonces, el Santo Padre estará durante todo el viaje a la República Democrática del Congo en Kinshasa, la capital. Entonces, los peregrinos víctimas de la violencia son de la zona este del país. Y claro, vienen para recibir un mensaje de consuelo y esperanza del Santo Padre que está visitando su país. Estas personas han estado sufriendo durante mucho tiempo y tenemos información de que estarán más de 2.000 víctimas presentes en la audiencia con el Papa Francisco. Ahora noticias de la iglesia en Nicaragua. Sacerdotes extranjeros piden irse del país a poco del veredicto en contra de un grupo de religiosos por parte de la justicia aliada de la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cuál es la decisión del arzobispo de Managua al respecto? Escuchemos los detalles. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El arzobispo de Managua dijo este domingo en misa que algunos sacerdotes extranjeros le han pedido salir de Nicaragua. Hemos tenido que, de los sacerdotes que han salido del seminario de los catecúmenos, ordenados aquí, pero han querido regresar a sus países, ¿ve? El viernes último, en un juicio irregular, 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico fueron declarados culpables de conspiración contra el gobierno de Ortega y de difundir noticias falsas. Pasarían 10 años en la cárcel de confirmarse la sentencia esta semana. El cardenal Leopoldo Brenes explicó que si los presbíteros ordenados para la arquidiócesis en Nicaragua desean regresar a sus países para servir, están en libertad de solicitarlo y que él les dará la excardinación, es decir, el permiso para irse a otra diócesis de manera formal y ejercer allí su ministerio. Casualmente antier recibí de un sacerdote que está en Chile pidiéndome la excardinación porque él quiere quedarse en su país. Bueno, lo importante es servirme. El obispo y yo de manera personal no somos los dueños de la vocación, sino es el Señor quien llama. El cardenal Brenes también se refirió a la ordenación de 11 nuevos presbíteros que presidió el sábado 28 de enero. El día de ayer hemos vivido unos momentos hermosos de nuestra arquidiócesis. Hermosos porque hemos sentido la bendición de parte de nuestro buen Dios. 11 nuevos sacerdotes, 11 nuevos sacerdotes
que el Señor nos ha dado como una respuesta. El cardenal Brenes destacó que siempre encomienda las vocaciones y que no pide a Dios cantidad, sino calidad de sacerdotes. Desde Honduras, país fronterizo con Nicaragua, el arzobispo emérito de Tegucigalpa criticó en forma severa la administración de justicia contra los religiosos hace poco declarados culpables de conspiración contra el gobierno de Daniel Ortega. Fue este domingo durante su homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, por una justicia mal administrada o manipulada. Los hermanos de la Iglesia de Nicaragua, injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas. ¿Cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente? ¿Creen ustedes que tendrán paz interior? O cuando dejen esos cargos que van a poder dormir en paz, cuando la conciencia les está diciendo, haces mal, has hecho mal. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Aquellos por actuar con justicia responden a las injusticias y a las ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Una sociedad basada en la ambición del poder, de gloria y de riqueza, no tolera la justicia. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Y ahora las noticias desde España, ante el desánimo que empieza a circular en algunos padres de familia frente a la próxima Jornada Mundial de Jóvenes en Portugal. El caso surge debido a la polémica por un supuesto respaldo de la Santa Sede a la agenda de las Naciones Unidas con ideas contrarias a la doctrina católica, como la expansión del derecho al aborto. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos informa. Desde Madrid les contamos que el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha calificado de innecesaria la referencia a la Agenda 2030 presente en el sitio web de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Esto causó polémica, fue matizado y por tanto el prelado considera que es un error que algunos se planteen no acudir a esta cita con el Papa, porque además genera una herida en la comunión eclesial. En la edición de este lunes del programa Sexto Continente, realizada por Monseñor Munilla en Radio María España, el prelado ha respondido a las muchísimas preguntas que se le han dirigido con motivo de la inclusión de referencias a la Agenda 2030 en el sitio web de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. En efecto, existe un apartado sobre sustentabilidad en el que se incluye una carta de compromiso. En ella se afirmaba en principio: nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo, los Laudato Si Goals presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ante las quejas expresadas, se añadió la expresión siguiendo las orientaciones de la Santa Sede, enlazada a un documento oficial del año 2016. En este texto se hacen precisiones y matizaciones que profundizan en el valor y sentido que la Santa Sede otorga a la Agenda 2030, tanto sobre sus objetivos como en la calificación de conceptos esenciales y los métodos de aplicación de las metas propuestas. Monseñor Munilla cuestiona la oportunidad de haber incluido una cita a la Agenda 2030. ¿Qué necesidad había de tener que hacer esa referencia? No es suficiente con hacer referencia al propio magisterio de la Iglesia. El prelado considera apropiado que se hayan producido quejas al respecto, tilda de error la inclusión y critica la forma en que se ha tratado de enmendar la polémica. Creo que esa queja es justa, Creo que esa referencia que se hace ahí no tenía por qué estar y es un error el haberla incluido. Y de hecho el hecho de que se haya ido poco a poco, ahora quito los logos, ahora digo que según he entendido con la Iglesia Católica, en fondo pues es una especie de rectificar sin terminar de rectificar del todo, que deja patente que se ha cometido un error.
Por otro lado, el obispo de Orihuela de Alicante también ha respondido a la pregunta sobre si, en vista de la confusión generada, es oportuno acudir a la cita con el Papa en Lisboa el próximo verano europeo. Existen algunos movimientos católicos, algunos colegios que han tomado la determinación de no acudir a la Jornada Mundial de Lisboa por el hecho de que se haya hecho esa inclusión. Creo que es un error. El prelado explica que esto supone privarse de un bien muy grande y además esta actitud genera una herida en la comunión eclesial. La de Monseñor Munilla no ha sido la única referencia a la Agenda 2030 desde el ámbito eclesial en España en los últimos días. El nuncio, Monseñor Bernardito Auza, pronunció precisamente una conferencia sobre la relación de la Santa Sede con este proyecto de las Naciones Unidas. La reflexión sobre el papel de la Santa Sede respecto a la Agenda 2030 ha tenido lugar durante un acto celebrado en la Universidad Abat Olivaceu de Barcelona con motivo de la festividad de la conversión de San Pablo, patrón del centro académico. Monseñor Auza ha detallado cómo la Santa Sede participó muy intensamente en los debates preliminares celebrados en los años 2013 y 2014 para la elaboración de la Agenda 2030. También señaló que entre las muchas advertencias planteadas por la Santa Sede se encuentra la consideración de que los objetivos declarados son demasiados y que pecan de excesivo idealismo. Por otro lado, Monseñor Auza destacó la crítica realizada por el mismo Papa Francisco sobre el nominalismo declaracionista en que incurre la Agenda 2030, lo que implica el riesgo de aplacar conciencias con declaraciones solemnes. El nuncio en España también recordó que la Santa Sede ha identificado como problemático el riesgo de que haya un documento común, pero que cada país haga su propia interpretación, así como la cuestión de la colonización ideológica. Monseñor Auza expuso cómo la Santa Sede ha expresado graves reservas a los contenidos de la Agenda 2030, aunque comparte sus objetivos. Y la Santa Sede ha dado a conocer puntual y claramente sus reservas sobre algunos aspectos de la Agenda 2030. Pienso que nos interesa a muchas personas este aspecto, porque hay muchas personas que piensan que Santa Sede está completamente de acuerdo con la Agenda 2030. No es así, por supuesto, pero hay que también reconocer que los objetivos de 2030 son muy compartidos. Así, el nuncio hizo especial hincapié en términos como género, empoderar o el llamado derecho a la salud sexual y reproductiva, que implica el aborto en la interpretación de algunos países, una consideración que no es oficial en la ONU, como recordó el nuncio. Que este término de derecho a la salud sexual y reproductiva no incluye el aborto, y tanto menos aborto como derecho fundamental. Yo quiero subrayar, en fin, que en ningún documento de las Naciones Unidas jamás ha mencionado el aborto como derecho. El nuncio en España también criticó que el mecanismo de financiación de la Agenda 2030 propicie que el donante pueda imponer un proyecto ideológico al país receptor. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Juan Bosco, educador amigo de la juventud, le contamos su vida. Además, en febrero, esperado estreno en España, la película El cielo no puede esperar, sobre el beato Carlo Acutis. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Cada 31 de enero celebramos al santo patrono de la juventud, San Juan Bosco. Es conocido por todos como Don Bosco. Por su dedicación a la formación de niños y jóvenes fue declarado padre y maestro de la juventud por el Papa San Juan Pablo II el 24 de mayo de 1989. El padre Ángel Miranda, director de la obra de Salesianos en Pamplona, nos cuenta más sobre la vida de este gran santo. Veamos. Don Bosco tiene una experiencia de niño, huérfano a los 2 años, con una madre educadora, de la que él decía, lo ve todo, lo sabe todo, pero me deja hacer. Fíjate qué principio, o fijaos qué principio más interesante para el sistema educativo salesiano. Ver todo, conocer todo
y dejar hacer, ¿no? El huérfano a los 2 años, él dice que es su primera experiencia, cuando él tiene 2 años y la madre le dice, ya no tenéis padre. Una experiencia traumática. Eso explica también su dedicación después a los niños, a los jóvenes que llegan a Turín a trabajar y no tienen padre, no tienen familia, ¿no? El encuentro con el primer joven que narra él, con Bartolomé Arelli, aquel encuentro le pregunta, ¿tienes padre? No. ¿Tienes madre? No. ¿Sabes rezar? No. Es decir, Juan Bosco tiene que salir a los 11 años, expulsado de casa, en parte por las relaciones con su hermano, ¿no? Su hermano es hermanastro, es mayor, y entonces él tiene que molestarse o tiene que salir de casa. Al salir de casa tiene que buscar trabajo. 11 años, ¿eh? 11 años. En aquella época, 11 años era una época ya en que se podía trabajar. Juan Bosco empieza a estudiar, a ir a clase, a una escuela arreglada, cuando tiene más o menos 15, 16 años. Y va con jóvenes o con niños mucho más pequeños. Tiene que trabajar mientras estudia. Y cuando quiere trabajar y tiene que estudiar, entenderá perfectamente lo que significa el trabajo en el mundo de los jóvenes. Él no ha tenido ocasión de estudiar y entiende que los jóvenes necesitan escuela donde no la hay. Fijaos bien que hay un momento en que nosotros resumimos la obra salesiana y decimos, es casa para los que no tienen casa. La experiencia de Don Bosco. Nos vamos hasta España, donde este 24 de febrero se estrenará la película El cielo no puede esperar, sobre el beato Carlo Acutis. Este film es producido por los hermanos Inés y Borja Zavala. Los dirigió el padre de los hermanos Zavala, nada menos que el académico José María Zavala, director y guionista en cintas como El misterio del padre Pío y Botila. Para conocer todos los detalles del film, estamos en conexión con Inés y Borja Zavala desde España. Amigos, qué alegría tenerlos con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos qué los inspiró a desarrollar una película sobre el beato Carlo Acutis. Bueno, pues primero muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, pues para hacer la película de Carlo Acutis nos inspiró la falta de valores entre los jóvenes que hay hoy en día en la sociedad. Creemos que Carlo Acutis es una figura joven que nos enseña, sobre todo a los jóvenes y no tan jóvenes también, que podemos ser santos, que la santidad no es algo inalcanzable, que no es una palabra o una forma de vida para personas mayores, sino que los jóvenes estamos llamados a ser santos. Y bueno, pues Carlo nos enseña eso, ¿no? Que la vida normal, que la santidad no es algo extraordinario, sino que es algo sencillo, humilde y que se puede conseguir diciéndole sí a Dios y a través pues, de la Eucaristía, como él nos enseñaba, de los sacramentos, de las obras de caridad, del amor, sobre todo del amor a Dios y a los demás, y con la adoración, como él hizo a través de los milagros eucarísticos, y bueno, pues un poco transmitir a la sociedad esto que es muy necesario hoy en día. El cielo no puede esperar. ¿Qué aspectos de la vida de Carlo Acutis cuenta? Bueno, pues en El cielo no puede esperar van a aparecer, ¿no? La madre, por ejemplo, de Carlo Acutis, que va a contar pues, anécdotas, ¿no? Súper desconocidas de su hijo. Y entonces lo que queremos es con esta película recorrer un poco toda la vida de Carlo Acutis, ¿no? Desde su infancia hasta su adolescencia, ¿no? Porque murió además con 15 años, muy pronto, pero pese a su corta vida, pues tiene un ejemplo, ¿no? Muy importante para toda la sociedad, para los jóvenes en especial, pero también para todos, ¿no? Y en la película, en este film, pues se va a poder vislumbrar, ¿no? Pues a través de esos testimonios desgarradores de personas que lo cuentan a cámara, a corazón abierto, pues los aspectos más importantes en la vida de Carlo Acutis. Coméntenos ahora cómo ha sido trabajar en familia, ustedes como productores y vuestro padre como director del film. Bueno, es una experiencia súper enriquecedora. La verdad que nosotros pues, nos sentimos orgullosos, ¿no? y privilegiados, ¿no? De poder trabajar en familia. Nuestro padre José María Zavala, pues ya como sabéis, pues ha
dirigido varias películas, ¿no? Esta sería su quinta película y nos ha inculcado pues ese amor también, aparte de la fe, ¿no? Que nos ha ido inculcando, pero también ese gusto por el cine, ¿no? Y de cómo encontrar en el cine un medio tan importante para evangelizar en estos momentos, ¿no? Y la verdad que pues lo llevamos siempre con mucha paz, ¿no? Hablamos todos, lógicamente, en familia y somos un equipo, pero ante todo una familia, ¿no? Entonces los problemas que hay, que siempre hay problemas, ¿no? Y estamos teniendo con esta película, que al final pues son síntomas de que va a hacer mucho bien, ¿no? Y de que si al final sale Dios quiere, es que Dios quiere, pues bueno, hablamos todo y nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Que es muy importante y sobre todo pues rezar unidos, ¿no? La familia que reza unida pues permanece unida, ¿no? Y eso es una gran verdad y es lo que nosotros estamos experimentando, ¿no? Desde que nos hemos metido sobre todo en esta faceta del cine, ¿no? Y ahora ya como productores, Inés y yo, de esta película Cine no puedo esperar, pues es importante esa unidad familiar, ¿no? Y sobre todo la oración. Así es. ¿Y cuándo llega la película a América? Pues si Dios quiere, antes de verano, eso seguro. Estamos ahí luchando y rezando también para que el estreno pues, pueda ser cuanto antes. Nos han contactado ya varias distribuidoras y bueno, pues parece que todo va llegando a su cauce y vamos a poder estrenarla a tiempo. Nosotros queremos que se estrene en todo el mundo y estamos luchando por ello, así que nada, pues oración, que sé que hay muchas personas que quieren verla y nos preguntan cuándo llega a Brasil, a Colombia, Argentina. Y yo, pues cuando Dios quiera, nosotros estamos deseando, pero bueno, todo a su tiempo, con oración, va saliendo todo y en América, pues si Dios quiere, prontito también. Así es, estaremos atentos también a los estrenos. Inés y Borja Zavala, gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.